Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Por supuesto, agradeceros que estéis conectados, agradecer a los lectores que han venido hoy a la librería, que son pocos, desafortunadamente. Tenemos que tener precaución y las presentaciones no pueden ser multitudinarias y os agradezco que las sigáis conectados desde cualquier punto del mundo. Esta tarde, la verdad es que es un placer tener en Dulce la presentación del libro de Manuel Berlanga. Hay lectores anónimos que pasean por la librería, que uno ni siquiera llega a intuir quiénes pueden ser, que hojean libros y que son excepcionalmente buenos en una disciplina. Y en este caso, pues, nos encontramos a Manuel Berlanga, que es un auténtico icono de la narrativa fantástica. La verdad que es un lujazo. Bernie, que ya sabéis que, bueno, que es otro lujo contar con él. Nos sopla el currículum, el trabajo, la trayectoria que tienen algunos de nuestros invitados. Y en este caso, la verdad que con Manuel Berlanga hay que saludarlo, quitarse el sombrero y bueno, es uno de los grandes de un género de la narrativa fantástica que pasea de forma anónima por las estanterías del libro. Muchas gracias, Bernie, por traernos a un crack. Y bueno, Manuel, está en tu casa. Estamos viviendo un mundo, momentos que en muchos casos superan a la literatura fantástica. Y bueno, buenos argumentos para un nuevo libro. Gracias por venir a Luce y aquí tiene a tus lectores. Gracias a vosotros por acogerme. Y gracias a Bernie, que sí, hace un lujo contar con él. No, para mí es un placer y ya se lo dije a Manuel, es un honor y un orgullo estar hoy aquí y además en mi caso es particularmente emotivo porque, bueno, los que me conocen saben que yo siempre digo que Luces es mi segunda casa y que la gente de Luces es mi familia. Pero es que además, si estoy aquí es porque Manuel me lo propuso, quiso que le presentara yo, en este caso para presentar las dos últimas obras que ha publicado, Sarinar y La Dama de la Montaña, pero particularmente por lo que es La Dama de la Montaña, lo que representa para mí. Bueno, para los que no me conozcan, yo he sido librero muchos años en Luces, soy lector de literatura de género, era el que llevaba las secciones de género, y dentro de los géneros el que más he leído es fantasía. Pero lo que no se sabe tanto de mí es que, aunque tenga este acento andaluz raro, y aunque tenga padres andaluces, yo soy nacido en el País Vasco. Entonces, soy nacido y mis 10 primeros años los viví en el País Vasco, y yo me siento vasco, ¿no? Entonces, claro, tuve la oportunidad de leer el manuscrito de Manuel pues hace 4 años, 3 años mínimo, de La Dama de la Montaña. Y claro, Manuel en La Dama de la Montaña lo que hace es escribir una fantasía que bebe de los mitos vascos, que son, llegaremos a ello ahora un poquito más adelante, porque lo dejaremos para el final, que son unos mitos muy ricos, muy autóctonos, obviamente tienen influencias también de otros sitios y luego también son unos mitos que no es como en otras culturas que por ser de tradición oral pues tienen varias interpretaciones, pero que son muy, muy jugosos. Bueno, de hecho algunos de los bestsellers de ahora, La trilogía de Baztán y algunas obras más ya están explotando eso. Pero bueno, llegaremos a eso. Antes hablaremos un poco de quién es Manuel y un poco la trayectoria que tiene. Y quisiera empezar eso, dándole las gracias a Manuel por darme la oportunidad de presentarle, a Luces obviamente por darnos la oportunidad de estar aquí y te daré la palabra para que diga unas primeras palabras. Bueno, yo, aparte de lo que presenta, que me vaya a poner colorado, porque tampoco me parece que sea para tanto las cosas que decir, entre otras cosas porque, bueno, llevo un montón de años parado y solamente metido en mi mundo y ahora vuelvo un poco a retomar todo. Bueno, hace unos años volví a retomar todos estos temas. Bueno,
soy uno de los viejos dinosaurios de todo este mundillo, porque en 1984 prácticamente, coincidiendo con lo de Orwell, pues comencé a editar un fanzine donde se publicaban pues cosas de fantasía, que por entonces no había libros de fantasía en España. Era una de las cosas que los fanzines ayudaban a los lectores y bueno, y a nosotros mismos, unos con otros, pues nos creábamos un mundillo en el que, y de hecho hay todavía muchísima gente que lo recuerda con un cariño enorme y bueno, y me lo siguen pidiendo, tengo números y cosas de esas. Se agotó hace ya muchísimos años. Y bueno, pues ahí comencé a escribir algunas cosas, y entre ellos un relato de Nora de Tartessos, eso sí, pues ambientado en nuestra tierra, porque la fantasía española es una de las cosas que creo que no se está todavía definiendo, ni se está utilizando todo lo que hay, aunque están saliendo últimamente muchísimos temas, pero sí que se propuso ahí. Y vamos, de hecho, uno de los números estuvo dedicado exclusivamente, aquí están los ejemplares ya antiguos, pero uno de los ejemplares estaba dedicado a relatos de fantasía española, todos ellos. Aquí están ahora al principio, un dibujo de aquella época. Y bueno. Sí, bueno, ¿sigue tú? Manuel, hay que decir que, claro, ahora en el mundo editorial que vivimos ahora, los costes de impresión se han abaratado mucho, entonces hay mucha microeditorial de tirada pequeña, pero que ya apuesta por la literatura de género, cosa que los grandes grupos no suelen hacer tanto, entendiendo por literatura de género, que es fantasía, terror, ciencia ficción. Y ahora hay muchísima más variedad y muchas más cosas. También tenemos las redes sociales que tenemos ahora, pero Manuel es uno de los grandes porque fue un pionero, es uno de los pioneros, uno de los que si hemos llegado hasta donde estamos ahora es gracias al esfuerzo de gente como Manuel. Un fanzine como es Berserker, que es por donde empezaremos, porque es el origen de este Nora de Tartessos que ha citado, era un trabajo para que los más jóvenes, porque ya uno también tiene sus años, era un trabajo artesano. Es una gozada coger un número de Berserker, eso tenías que escribirlo a máquina, ni ordenadores ni nada, ir cortando y haciendo el diseño, luego la impresión y tal. Y en este caso estamos hablando de un fanzine que ganó en el 87 el Grand Prix. 89. En el 89 el Grand Prix European era. Sí, Prix European, está en francés. Está. Premio Europeo de Ciencia Ficción, de la Sociedad Europea de Ciencia Ficción en su momento. Estamos hablando eso en el 89, que ya ha llovido, y que, por ejemplo, en uno de los números, si no me falla la memoria, por ejemplo, publicaste un relato inédito de Hogwarts. Sí. Por ejemplo, que son cosas inédito en España. Inédito en España, sí, bueno. Había que decirlo. En el número 2, eso fue gracias a la intervención de Javier Martín Lalanda, otro de los grandes veteranos, claro, de la fantasía. Y sí, se publicó a través de la gente de Hogwarts, el albacea literario, y sí. Todo esto por comunicación, por correspondencia, Aquí no había ni móviles, ni teléfono, ni nada. Aquí todo por carta, a base de cartas se comunicaba, la gente se suscribía, suscribía por carta, recibía los fanzines por carta, y bueno, fueron, si no falla la memoria, fueron 8 números, y en este Berserker, él publicó, aparte de los relatos que publicaba, empezó a publicar las aventuras de Nora de Tartessos, que claro, quedaron inconclusas, y Manuel tuvo el detalle de a todos sus suscriptores, aunque no publicó ese volumen 9 en el que concluía o avanzaba la aventura de Nora, de enviarle a los suscriptores el relato, el final del relato, o lo que continuaba. El relato editado. Que luego, al cabo de los años. Se lo editó al cabo de los años, él se lo autopublicó en Bubok y está aquí, ¿no? En Sombras de luz en la oscuridad, luz de luna entre las sombras, que aquí, si no me equivoco, tenía relación con Silene, que era diosa de la luna, y se hace una alusión de esta obra de La Dama de la Montaña. Sí, porque ahí, bueno, inicia la aventura un jovencito Tartesio, que es Norax, que con el tema este de la leyenda,
supuesta leyenda tartesia de que si la isla diosa Luna, pues que vigila por la noche contra la oscuridad y protege a los humanos y tal, pues en esos momentos pues ve y envidia las caricias y el amor que ve entre los humanos y lo quiere para ella. Entonces toma cuerpo mortal y se encarna y va a buscarlo. Y en ese momento de máxima facilidad que puede tener, el señor de la oscuridad, Orgeón, pues va por ella. Y cuidado el que se cruce en su camino. Y Noras, evidentemente, pues se encuentra y se topa con él. Y esa fue la primera aventura que ya por entonces sabía y terminaba con un Norax recogido por la expedición de Heracles, que viene aquí a Eritia, a Tartesos, para hablar de negocios con Gerión, el de los 3 cuerpos y demás, y yo tenía claro que Noras sería su acompañante. Y esas fueron las aventuras que continué, después con mucha documentación mitológica, a nivel de la mitología griega, que realmente a mí la mitología es lo que me gusta, y todo lo que pudiera sacar de una mitología que no se reconoce, pero que está ahí intrínseca, una mitología propia tartesia de aquella época, pues lo quería reivindicar, que es una de las cosas que más me han movido en ese tema. Yo una de las cosas que hice cuando, pues sería la segunda, la tercera vez que cuando conocí a Manuel, pues la tercera vez que coincidimos, eso, fue cuando me enseñó los Berserker. Y a mí me pareció una gozada, es que es lo que os he dicho es un trabajo artesano. Entonces, me acuerdo yo que tal como llegué a casa, creé una campaña de Change.org reivindicando que tenía que publicarse queremos que publique el número 9 de Berserker. Y creé eso a nivel simbólico, con todo, claro, a mí no me conoce nadie y tampoco hicimos una promoción de tal, con todo, hubo gente que obviamente votó que sí, que lo quería y eso, y cuando tú votas, normalmente la gente vota, pero a veces puedes dejar el comentario de por qué crees por qué votas, ¿no? Y estos son algunos de los comentarios que dijeron, no voy a decir los nombres de quiénes, y son los comentarios de gente que yo no conozco, ¿eh? Porque luego había algunos que son amigos y sí, sabía que eso, pero los que no yo conozco decía, uno dice, era muy bueno, otro, era un fanzine bueno y punto, motivo suficiente para exigir, entre comillas, más. Son magníficos, adelante, por favor, y reedición de los anteriores. Era bueno y necesario, un fanzine maravilloso y queremos más. Eso fue cosa de gente que no era ni de Málaga ni de nada. Y nos consta que dentro de lo que es el mundillo nuestro, los berserkers son difíciles de encontrar y están cotizados. Entonces, yo creo, yo estoy seguir insistiendo, yo creo que debería de publicarse el número 9. Pues mira, el número 9, si te digo, estuvo prácticamente confeccionado. Bueno, no confeccionado, pero estaba prácticamente pensado y terminado. Y con cosas que en su momento, estamos hablando de hace 30 años, en su momento pues podían haber tenido repercusión. Hoy en día ya se conocen, por ejemplo, todo lo que es el Beowulf, que aquí no se conocía tanto cuando en los anglosajones como el Cantar del Mío Cid, ¿no? Claro. Y había algunas cositas, algunos cuentos muy interesantes y otro hablando de literatura africana. En aquella, ya Amin Malouf y demás se conoce, pero claro, en aquel momento había... Claro. En aquel momento, hace 30 años, no lo conocía mucha gente. Que se hacían cosas muy, muy interesantes. Que hoy en día a lo mejor ya no tienen tanta repercusión, pero bueno, es una lástima que no hubiera seguido. Yo creo que deberías hacer ese número 9, no digo que adaptado a los nuevos tiempos, con nuevos contenidos, lo que tú quieras. Una cosa que quisiera compartir para los que nos están siguiendo virtualmente es que si tenéis cualquier pregunta, cualquier duda, no dudéis de dejárnosla, que si no nos lo dicen los compañeros de Luce, pues yo mismo incluso lo podría ver desde el móvil. Yo por lo pronto voy a intentar, si sé cómo se hace esto, si me deja esto, voy a intentar poner algo. No puedo, no me va a dejar. Bueno, lo dejamos para otro momento. Ya os comentaré qué es. Noras de Tartesos. ¿Quién es Noras de Tartesos? Pues Noras de Tartesos es como ha dicho bien Manuel, es un personaje
que es autóctono, que es obviamente nacido de la imaginación, pero con una base real, ¿no? En la primera nota de pie de página de Sarinar se puede leer: cuenta la leyenda y una estela de piedra encontrada en Nora, que se conserva en el Museo de Cagliari, que Norax, hijo de Eritella, conquistó Cerdeña para Tartesos junto a su compañero Sardo. De sus nombres provienen los de la isla y su capital. Y el Nora de Tartesos, si no me equivoco, es el padre de Mi personaje sería el padre del padre Norax, de ese, del Norax protohistórico. Exacto. Bueno, histórico, porque Claro. Ya hay una reseña real. Está, ya sí está. hay un dato de Norax como rey de Tartesos. A partir de que esto es yo creo que es muy suyo, a partir de una estela, de un hecho histórico, de una fuente histórica, él desarrolla un personaje que lucha con su falcata, es amigo de sus amigos, honorable, con su punto de carácter, con su faldellín, sus sandalias, y vive distintas aventuras. Hemos dicho la aventura con la diosa Luna, acompaña a Heracles en la historia, en el trabajo de los bueyes de Gerión, y esas obras las autopublicó o las publicó Manuel en Búho. Pero después de esto, eso las lleva escribiendo, estamos hablando pues desde el 87 o desde el 80 y... Sí, desde el 87 empezaron eso, después un tiempo que lo dejé porque hubo cosas que no. Así que aunque estos libros son publicados recientemente, y Sarinar, sí es verdad que es anterior, La Dama de la Montaña sí es de creación más reciente, pero es un personaje con el que Manuel lleva mucho tiempo. Manuel es muy, quienes lo conocemos sabemos que Manuel es muy fan de Howard, muy fan de Conan, del Conan de Howard, no de John Milius, fan de Howard. Pero sus influencias, lo fácil habría sido a lo mejor coger las influencias de Howard, porque además en el momento en que escribía sobre Norax estaba muy de moda. Pero la fantasía de Manuel no bebe tanto de... Coge de Howard un aspecto que es la memoria ancestral, el tema de la... Él le llamaba memoria racial. Yo lo llamo... Sí, a ver, hablando ya un poco de lo que es Sarinar, evidentemente yo en aquella época estaba muy influenciado, no yo, sino todo el mundo, con Conan el Bárbaro, pero cuando yo quise hacer un personaje me propuse que no podía hacer Conan el Bárbaro, que es lo fácil, a lo mejor, y lo difícil porque nunca iba a imitar al maestro Howard, ¿no? Pero quise hacer un personaje totalmente diferente. Y bueno, pues la historia que empiezo a construir, vamos, esa que es autóctona con el tema de la luna y todo ambientado aquí, que no tiene nada que ver con esas historias. Y después en Sarinar, pues, bueno, de principio cuando escribí aquello no pensaba en Nora, pero es la historia de... A ver, es un relato de literatura fantástica de la que se hacía antes, cuando todavía no existían ni elfos, ni orcos, semielfos y por todos lados, y enanos, ¿no? Claro, ahí quería yo llegar. Oye, que a mí me encanta Tolkien, pero claro, lo que vino después fue ya muy... Sí, no, hay que indicar que hay, digamos que dos... Él lo sabrá explicar mejor que yo, pues sabe mucho más que yo de este respecto, pero digamos que hay dos puntos de inflexión importantes en la fantasía, o grandes influencias. Una obviamente es Tolkien, a partir de Tolkien con su Señor de los Anillos, con su Hobbit y demás obras, cambia la fantasía, pero luego también hay otros autores que también cambian la fantasía, que son Howard y autores en la línea. Pero antes de ellos se escribía también fantasía. Y esta fantasía que escribe Manuel bebe más de esa protofantasía, digamos. Antes de la fantasía como la conocemos, la más habitual que conocemos nosotros, pues bebe más de eso. En principio tiene influencia de Lord Dunsany y de Clark Ashton Smith, que tenía reciente sus novelas de Hiperbórea y Zotique, y que se habían publicado ya aquí. Y alguna influencia hay. Lo que sí es verdad que después,
porque lo que trata es una ciudad misteriosa que a un hombre de nuestro tiempo pues lo llama en sueño y le crea una obsesión porque es todos los días y está buscando hasta que un día deja todo, familia, amigos, trabajo y se va a buscarla, va a buscar un sueño y se pierde en el sueño. Y bueno, cuando me lo planteé cómo continuarlo, pues lo planteé como una de esas historias que Howard llamaba de memoria racial, en la que una de ellas es magnífica, el Valle del Gusano, que es un personaje que es Jane Ellison, que es un tullido que está en el lecho de muerte en alguna ocasión y demás, y que revive las vivencias de seres que fueron él o que él fue en un pasado muy lejano, remoto, casi en la prehistoria, ¿no? Y bueno, pues algo así quise hacer con Noras de Tarteso, que para eso tenía mi personaje, y lo mandé a que además Nora de Tarteso también tiene los sueños de una ciudad que le llaman el sueño, y Sabinaz y lo va a buscar, ¿no? Y entonces, bueno, pues vive esas vivencias como tal. También hay otro personaje que también me gustaría citar, que son las crónicas de Thomas Covenant el Converso, de Stephen R. Donaldson, donde... eso es un clasicazo que estaba publicado en Acervo, y que yo no comprendo por qué, porque además no es que yo he visto que, que yo estando en la librería había gente que los pedía. Yo las tengo sin leer, y ese fue un clasicazo en su momento que pegó muy fuerte y está olvidado. Y pues no se han vuelto a publicar desde Acervo, no se han vuelto a publicar. Porque además tenía 2 trilogías, puede ser. Eran 2 trilogías, sí. La primera trilogía de Thomas Covenant, eso, o sea, es que a mí me la han pedido siendo librero y me la han pedido más de una vez, y es un libro que no comprendo por qué no se dice. Una cosa que no quiero dejar pasar, que ya te he dicho más de una vez, es que me encanta que estos libros estén publicados en la Biblioteca del Laberinto. A quienes sois seguidores de la fantasía, pues conocéis la Biblioteca del Laberinto. Para quienes no, la Biblioteca del Laberinto es una editorial que publica muchísimos autores clásicos. Dentro del catálogo, aparte de una parte de autores españoles, pues tenemos a Lord Dunsany, que lo hemos citado, a Robert Howard, que lo hemos citado. Próximamente van a publicar, entre las novedades de este mes, creo que está uno de Clifford de Simak, ¿no? De Space Opera, por ejemplo. Y me gusta que, yo te lo he dicho alguna vez, que estos libros, estén con Edgar Rice Burroughs, que estos libros estén en esta editorial, porque creo que es su sitio. Y para mí es importante que digamos que encajan perfectamente con el catálogo de la editorial. De hecho, si no me falla la memoria también, en el catálogo de la editorial hay también un par de volúmenes que salieron un año antes que los tuyos, que eran de un autor, Fraile, Eugenio Fraile, que había publicado en Berserk. Es muy amigo, además sale citado en las notas finales del libro. Había publicado en Berserk sus relatos del Cid, pero de espada y brujería, que es lo que había. La Biblioteca del Laberinto también es la editorial responsable de la revista Delirio, que recientemente ha cambiado de formato, ahora es un formato más grande, incluso yo creo que mucho más atractivo todavía, que además es una revista ganadora de premios Ignotus, sí, ¿no? sí, y tal. Y bueno, eso es una cosa que no quería dejar pasar porque me parece muy interesante. A mí me encanta que esté en el Laberinto, porque además Paco Arellano, su editor, es uno de los clásicos a nivel del mundillo de fantasía y ciencia ficción en España desde hace muchísimos años. Y hay que reconocer la labor que ha hecho. Y a mí, pues, hombre, que me publica al lado en una editorial donde está Robert Howard, Dunsany, Burroughs, Lovecraft, sí. Bueno, pues imagínate, eso es... Claro, es una bocada. Yo te dije cuando salieron la Biblioteca del Laberinto, el sitio me parece que es perfecto. Hemos dicho que entre tus influencias están Clara Aston Smith y Lord Dunsany, que de hecho, es eso. Lord Dunsany es autor del cuento Un soñador, y el comienzo de Sarinar, tú mismo lo comentaste recientemente, Manuel no se relee, y cuando releyó recientemente por circunstancias el Sarinar, se dio cuenta de que el comienzo era muy en la línea de la influencia de Lord Dunsany. Pero realmente la obra que más influye
o los autores que más, sí, la obra y los autores que más influyen en Salinar no son novelas y no es Lord Dunsany. Son Héctor Germán Westergel y Horacio Altuna como dibujante por el cómic de Kabul, ¿no? Kabul era... Sí, pero sobre todo Oesterheld, por como guionista, claro. Porque a mí en aquella época era un personaje que me entusiasmaba toda su historia, sus contenidos, la humanidad de sus personajes, como la presencia de la muerte en casi todas ellas. Y además fue un represaliado de la dictadura argentina y eso también lo llevaba en el pedestal, ¿no? Y sí, efectivamente, esto es una joyita que no existe, que me lo encuaderné yo mismo hace ya tiempo, donde tengo sus historias dibujadas por un Horacio Altuna muy jovencito, muy todavía no tenía la maestría que tuvo después, pero también tenía otro de Roland el Corsario, otra obra que era Roland el Corsario, con José Luis García López al dibujo, que siempre ha sido bueno. Eso sí, ya está. Bueno, el Eternauta, Ernie Pike, y todo así, bueno, son cosas suyas. A mí me pasó una cosa con Salinar. Yo leí primero La Dama de la Montaña, ya os digo, hace 3 años. Salinar la leí más recientemente. Claro, yo no recordaba, porque es verdad que lo indica al final de La Dama de la Montaña. A lo mejor no lo recordaba porque a lo mejor no sé si en el manuscrito vendría, no me acuerdo. Pero claro, Salinar, aunque se ha publicado a la par que La Dama de la Montaña, es 25 años anterior. Entonces, claro, es una aventura mucho más ligera, tiene más tiempo. Y entonces, claro, a mí cuando lo leí, me acuerdo que dije yo, ostras, no sé yo si es que... Claro, yo tenía el recuerdo de La Dama de la Montaña, que a mí personalmente, claro, me tocan encima los mitos vascos, que a mí me pone loco, pues claro, me dejó un poquito, al principio un poco descolocado. Luego ya después, cuando vi, dije, claro, es que esto tiene su evolución. Y entonces ha evolucionado el tiempo y es una obra mucho más... Sí, más joven. A nivel de estilo se nota. Se nota. Que está mucho mejor. La otra es una obra de juventud. Claro. Sí, que por mucho que la revisen, la tiene, pero bueno, se nota la diferencia. Y hay alguna nota por medio donde indica dónde sucede una cosa y otra. A eso iba yo a llegar. En algún momento. Yo no quiero dejar pasar las magníficas portadas de Sidney Sain, que es el mismo ilustrador de Lord Dunsany. Que precisamente Lord Dunsany lo buscó para el Jardín del Tiempo, algo así, y después también... Pero también ilustró a William Hodgson y Arthur Machen. Entre otros, vamos. Entre otros, pero principalmente casi toda gran parte de la obra de Dunsany estuvo ilustrada. Yo tengo a Arthur Machen en un pedestal por Los Tres Impostores. A mí yo es que de las novelas que me parece un mecanismo de relojería perfecto. O sea, vamos, es una cosa, a mí esta portada me parece que es muy, muy, muy propia. La de Salinar también, pero esta me parece muy, muy propia para una novela como la que es La Dama de la Montaña y sobre mitos vascos. En un momento dado de la narración, bueno, hemos dicho, en Salinar, Norax encuentra a un compañero que es Duil. Norax va con Duil en busca de esa ciudad que se le aparece en sueños, que al principio es una ciudad así con neblinosa, y luego le aparecen unos ojos que dicen ven a Salinar, y ese mismo sueño lo tiene también Duil, y ambos embarcan juntos en la búsqueda de esa ciudad, aun sabiendo que a lo mejor la ciudad solo puede ser para uno, y que llegado el punto, a lo mejor pues esa amistad que se va forjando y ese viaje juntos, que eso pues no saben cómo va a desembocar. Con todo siguen adelante en busca de una ciudad misteriosa de la que no tienen ninguna pista. El personaje de Duil, ¿qué nos puedes decir de él? Bueno, pues el personaje de Duil es que la idea base, aunque después la historia no sea lo mismo, pues parte de una... De hecho, es un homenaje que quise hacerle a Oesterheld, que me gustó, ¿no? Y entonces lo cojo de un personaje que sale también en una aventura en la que uno le llama buscando a Ultima Thule, no es tan desconocido, van a buscar, y me cayó simpático el personaje ese. No se llama Duil,
se llama de otra forma, pero quise recuperarlo y realmente creo que es lo más fuerte que hay ahí, porque es una amistad que se nota verdadera y de entrega de uno a otro que se tiene. Sí, es diferente. La sonrisa, el bigón. Norax monta su caballo, Duil es más pícaro y lleva su yegua, siempre está sonriendo, mucho más. Norax es un poco más serio, más retraído, aunque luego tenga su humor y todo eso, pero luego tiene más carácter Norax. Pero Duil, si no me equivoco, Duil es un poco, volver a Norax con Duil es un poco lo que, entre otras cosas, te motiva a escribir La Dama de la Montaña, aparte de todo lo que descubriste de los mitos vascos. Sí, ¿no? Pero tú querías volver a esa relación. Sí, porque yo después de un montón de años, no sé cuántos fueron, pues volví a leer el relato y dije, a mí me gusta. Vamos, de hecho es que incluso yo recuerdo cuando mi hija pequeñita en la cama todas las noches le contaba un cuento y entre ellos le colé la historia de Sarinar. Porque, hombre, adaptada para niñas, pues tampoco lo pudiera entender, pero, oye, se quedaba entusiasmada y quería que cada noche un capítulo y quería que siguiera. Claro. Bueno, pues a mí me gustó y entonces, pues, bueno, voy a escribir otra aventura de ellos por resaltar esa unión y esa amistad que había entre ellos y demás. Y entonces pensé quería meter una dríade en un bosque y tal, y me puse a investigar, ahí ya se había internet, y me topé con la lamia vasca, que no tiene nada que ver con las lamias centroeuropeas, que son unos vampiros y cosas de esas. No, de hecho, aunque normalmente las lamias vascas son buenas. Sí, no, por eso digo, y son más cercanas a la tríade, a los seres que viven, porque son personajes que viven en el bosque, pero en un río o en una ensenada o un pequeño lago de aguas así. Y bueno, pues buscando eso me topé con los mitos vascos. Oye, que para mí fue un descubrimiento porque alguna idea podía tener, pero lo que yo encontré ahí, la riqueza de eso, y que sobre todo que es una mitología de las más antiguas que existen y que todavía supervive, eso para mí me llegó. A ver, yo ya he dicho antes que buscaba una mitología hispánica, una de Iberia o de alguna cosa así, y encontrarme esto supuso, pero además que es que no lo conoce casi nadie. En el País Vasco sí, allí más o menos hay una cultura porque el País Vasco ha mantenido su cultura, claro, y eso es lo más admirable de toda la gente, ¿no? Pero descubrir que ya no solamente tiene un personaje central y tiene eso, sino que tiene una riqueza. Ahora, si quieres, le damos un repaso. Sí, eso. Y eso, para mí fue un descubrimiento y me entusiasmó. Me entusiasmó tanto que, bueno, que yo iba a hacer un cuento, un relatito, y me salió una historia donde se mezclan, pues, eso con los mitos vascos de por sí. Y, bueno, creo que es una historia más o menos que redonda de inicio a fin, ¿no? Sí. Con eso. Hay que decir, a mí, por lo menos, que Sarinar, pues eso es el viaje de Duil y de Norax y Duil en busca de esta ciudad, y en un momento dado de la obra de Sarinar se indica que pasan, obviamente, como viajan al norte, porque Sarinar acaba estando en el norte, pues indican cuándo es donde acaecen los hechos de la Dama de la Montaña. Es decir, que aunque Sarinar se escribió 25 años antes que la Dama de la Montaña, los hechos de la Dama de la Montaña ocurren entre medias de Sarinar. Y bueno, llegamos a... Es un spin-off. Es un spin-off, sí, es un añadido. Y llegamos a la Dama de la Montaña, que como hemos dicho es una fantasía que bebe de los mitos vascos. Como bien dice Manuel, en el País Vasco sí se conoce mucho de los mitos vascos, por lo tanto, aunque no sea lo mismo, pero por ejemplo allí no es Papá Noel, allí es el lechero, y luego después el tema de la aquelarre. Yo me acuerdo de chico en el colegio, pues con historias de brujas y de la aquelarre, pues nos contaban. Y estamos hablando de una sociedad que también tiene mucha influencia del catolicismo, porque allí la iglesia tiene mucho peso. Y eso, por desgracia, los mitos vascos están muy cambiados por el catolicismo. Claro, sí, porque el catolicismo lo que no lo asimila, digamos que lo sataniza.
nunca mejor dicho, Eso en este caso, porque y por lo pronto una de las figuras de los mitos vascos es el Akerbelch, que es una de las formas que puede adoptar Mari, que es una representación el macho cabrío negro, y claro, el macho cabrío es representación de Satán. Y claro, las brujas, pues son brujas, tienen que ser malas. Entonces, si las brujas veneran al macho cabrío, que para los vascos es una animal muy saludable, y eso, pues, llega la iglesia y dice no. Además, la iglesia es patriarcal. La mitología vasca, la religión vasca es matriarcal, ¿no? Entonces hay muchas cosas ahí. Pero a lo mejor, y además eso es una cosa que además yo creo que lo tengo muy interiorizado también, es el tema de la diosa Mari, la madre tierra. Es decir, es una religión animista que venera una religión que puede venir de tiempos, yo creo que de tiempos paleolíticos. Exactamente, claro, viene de la prehistoria, de cuando los hombres habitaban en las cuevas. Claro, que eran cazadores recolectores, y la que se quedaba en la casa, que era la que daba luz, la que cuidaba, que eso de la cuidadora de la casa, la Checo André, pues eso está muy asentado en la cultura vasca. Entonces, una de las representaciones, la más importante obviamente, es Amalur, la madre tierra, que es Ama es madre en euskera, y Lurra es tierra, ¿no? Y que es representación de Mari. ¿Nos hablas de ella? Bueno, ¿Para sí, bueno, Amalur evidentemente es la personificación de la diosa madre creadora de todo, que según Mari Hayan Butas y algunas teorías más, aparte del Mediterráneo, que eso sí se tiene más o menos acertado de que eran un matriarcado inicialmente en todo el ámbito, pero que también Mari Hayan Butas, por ejemplo, que es una arqueóloga lituana de principios del siglo pasado, que ya insistía en que toda Europa inicialmente había un culto a la diosa madre creadora de todo. En este caso es Amalur, la tierra. Hasta que llegaron, según se sabe, y además Robert Grace también habla mucho de ello, los dioses varones indoeuropeos, Indra, Mitra y Varuna, y ahí a fuerza de palos pues impusieron una cultura basada en el machismo que llega hasta hoy. Eso es uno de los temas base de todo lo de las columnas de Heracles, todo ese tema del cambio de un sistema matriarcal y donde la mujer tenía la decisión y demás, que se cambia o se quiere cambiar en ese momento por el dominio de los varones en lo que trata. Bueno, pues Amalur, el personaje más central, la más diosa madre, que tiene dos hijas, Guzki y Largi. Guzki es la señora Sol, porque es femenino. Sí, creo que es la única mitología donde el Sol es femenino. Pues no recuerdo. No sé si en la japonesa es Amaterasu. Lo que pasa es que en la japonesa la luna es varón, me parece. Sí. Pero sí, fíjate lo diferente. No. De un punto a otro de la Tierra, cómo cambia la cosa. Claro, tú sabes que a mí la cultura japonesa también me gusta mucho. Me gusta también mucho el tema de los mitos. Yo soy licenciado en historia y me gusta mucho el tema de los mitos. Es de lo que más me interesa de la historia. Y claro, yo le veo similitudes. O sea, hay muchas similitudes, porque al final no dejan de ser eso, religiones o mitos animistas, ¿no? Entre tanto la vasca como la japonesa. Pero sí, la cultura vasca es que es muy rica. Tiene, pues eso, lo que pasa es que al llegar todo lo que es el cristianismo y una serie de cosas, pues, pero ahí prevalece tú la Segusquidore, por ejemplo. Es que eso es lo que iba a contar, ¿eh? Claro. Es que hay una leyenda preciosa, que además se cuenta en el libro, que dice que inicialmente pues estaba Eguzki, el sol, y entonces había día y noche. Y entonces los humanos, imaginaros, metidos en cuevas y miedo, no salían y tenían miedo, pero además es que todos los genios maléficos, Gahueco, el de la noche, por ejemplo, los atacaban y no se podían defender. Entonces imploraron a Amalur y le pidió que le ayudara contra estos demonios y demás. Y entonces lo que hice es poner la otra hija, que es Ilargi, la luna, para que lo alumbraran. Pero aún así, cuando la luna perdía fuerza, pues también seguían los ataques misteriosos
y entonces fueron de nuevo a implorarle a Amalur y ella les concedió una nueva cosa que es la Eguzquilores, la flor sol, que es un cardo, una forma que tiene forma de sol, que los protegía contra todos los espíritus malignos que hay. Y hoy en día, todavía en el País Vasco e incluso en Navarra, hay Eguzquilores colgadas en la puerta de los caseríos, de las mesas, porque fíjate cómo persiste el mito desde aquellos tiempos hasta donde llega ahora. Por eso me atrae tanto la cultura. Y todavía yo la última vez que estuve, ya hace muchos años, la última vez que estuve en el País Vasco, pues ya era 15 años o así, que fue con las primeras personas que conocí cuando llegué a Málaga, resulta que fueron unos hermanos vascos. Entonces, con esos hermanos vascos y un grupo de amigos nos fuimos en furgoneta, fuimos para el norte. Y una de las cosas que, por ejemplo, que sé que se venden ahí, que además no sé si se venden pues incluso en la propia en el santuario de Begoña y tal igual, son los lauguru. Que es el lauguru o laguru, como se refiere. El lauguru es 4 cabezas, significa, es como un trébol de 4 eso, es como una esvástica, pero con forma así de trébol, que es con las élites vueltas hacia la izquierda, era, ¿no? Si no me falla Está la de Trógira y la Levógira. La Levógira era, ¿no? Levógira es la que gira hacia la izquierda. Hacia la izquierda, que eso tiene su... No, son símbolos que, aunque la esvástica se asocia últimamente con los nazis, por desgracia, claro. Esos son símbolos antiquísimos también de la prehistoria, que lo mismo te vas a la India, Pakistán o Japón o media Europa, aparecen las esvásticas tanto para un lado como para otro. Una está simbolizada con la vida, con el inicio de la vida, y girada al otro lado es un símbolo de la muerte. Yo ahora mismo no sé decir. Creo que la de Bógira es la de la muerte. O sea, creo que estaba más... como que la cultura vasca era más... Además se situaban en tumbas y en cosas de esas. Y los nazis, pues a lo mejor estaban girando hacia el otro lado, que sería una fuerza de vida, y fíjate la de muerte que nos trajeron, o que trajeron a lo que había en su momento, ¿no? Pues bueno, la personificación de Amalur, por seguir un poco con el tema, es la diosa Mari. Claro. Una persona que vive además, bueno, tiene montones de moradas en todo el País Vasco, hasta en Aragón hay algunas. Sí, pero la que tú cogiste... es que la principal donde existe está en el Monte Amboto. El Monte Amboto es el pico más alto que hay de los montes del Duranguesado, que es la sierra de Amboto. Y claro, a mí este hombre me da un manuscrito de una que tú lo conoces de novela de fantasía de mitos vascos. A mí, que yo viví 10 años en el País Vasco y de los 5 a los 10 años viví en Durango. Entonces yo cuando era de chico, pues yo me iba al Monte Urquiola. O sea, de cada X tiempo, pues me iba con el grupo de amigos, mi padre obviamente, pues como aquí se va uno a la playa, pues yo me iba al Monte Urquiola, claro. Pone así el pueblo de los Urqui y esto es Urquiola. Y empieza a ver las descripciones, y que no entra la luz y tal. Y yo estaba aquí. Claro, entonces los escenarios que coge para la Dama de la Montaña, pues son escenarios que existen realmente. O sea, todo lo que y además son grandiosos. Yo tuve la oportunidad de ir a verlo porque no podía quedarme sin verlo y disfrutarlo de aquello. Y algo que recomiendo a un montón de gente, porque un sitio, el Parque Nacional de Urquiola. No sé cómo estará, pero vamos, ya hace muchísimos años, pero tengo vídeos grabados allí. Es magnífico. Y claro, cuando se adentran, iba un riachuelo y todas estas cosas, y estaba bien, yo estaba aquí. ¿No? Y luego lo pasé mal cuando llega la parte del pasaje del diablo, de eso, porque yo tengo vértigo, tengo mucha imaginación y me sentí ahí. Pero es real, es que los montes de la Sierra de Amboto inicia con una serie de montes que su perspectiva vista desde un sitio, un poquito de imaginación, pues asemeja a la cara de un gigante boca arriba. Igual que tenemos aquí la Peña de los Enamorados, aquí la nariz es más prominente, pero allí se ven la parte de los ojos, de hecho, el paso del diablo está entre los morros que le llaman, que son la boca, y después tiene un corte también impresionante en lo que es el cuello. Bueno, pues ahí sigue y ya se extiende hasta el final, donde estaría el pico de Amboto, que justo allí debajo es donde tiene la cueva de Mari, que se accede además a través de un ojo que hay que atraviesa la montaña desde el otro lado. Hay que ir por un sitio muy extremo y tal, pero que la gente iba allí a pedirle y se le concedían deseos, ¿no? Sí, que, claro.
que es lo que había y es difícil de... Además tenía 3 normas para llegar allí. Primero que tiene que tutearla. Mediante el uso del ICA. Sí, sí. Eso es muy de aquí también, ¿eh? Sí, el ICA es un pronombre, un artículo que se utiliza de los hombres por las mujeres, principalmente cuando hay mucho convencimiento, pero es un tuteo. Si te invitaba a sentarte, no te sientes. Que no te sientes. Como y tenías que entrar en la cueva, tenías que salir de la cueva tal como entrabas. O sea, que si entrabas de frente tenías que salir de espaldas, para que no eso. Hay que decir, ya he dicho que soy licenciado en Historia, ya he dicho que me gustan mucho mitos vascos, que yo mismo tenía libros de mitos vascos ya por gusto en mi casa, ¿no? Que estos son solo una muestra. Que la obra de Manuel está muy documentada. Está muy documentada, pero además bien documentada, no documentada en Wikipedia. No como una vez que me pasaron, la primera vez que me pasaron, no te he contado, que a mí la primera vez que me pasaron un manuscrito de una editorial para que lo evaluara, nada de eso, me encontré, digo, esto no hay por dónde cogerlo. Y solo había una parte que digo, es que esto parece que me ha currado, voy a ver qué, no me acuerdo qué era algo de ciencia ficción. El cinturón de Kuiper, y me dio por buscar el cinturón de Kuiper y estaba sacado de la Wikipedia, pero cambió los verbos y tal. No. Manuel maneja la bibliografía que hay que manejar. Autores como José María de Barán de Arán, Andrés Ortiz Osés, es decir, autores que han dedicado mucho tiempo a los mitos vascos, que son la referencia, y se nota, obviamente luego después, es una obra de ficción, lo adapta para que la historia fluya y para que, digamos, que se amolde a lo que necesita para contar lo que quiere contar. Pero cuando habla cuando cita el Cahueco, cuando habla de Mari, de la diosa madre, de los ritos, de la Sorguiñac, cuando habla también, por ejemplo, del Basajaun. El Basajaun es la primera criatura fantástica que se encuentra, es el Basajaun, que es el guardián el señor de los bosques. Está eso. Bueno, luego también deciros que esto no es simplemente que la obra tiene sus notas a pie de página, donde te indica las cosas, pero que a mi modo de ver, por lo menos, no abusa de las notas de pie de página. Cosas puntuales, sobre todo cuando viene, pues si te vas a Jaun, pues te dice un poco de quién es, da igual, que las puedes leer o no las puedes leer, porque luego la descripción de la criatura o lo que hace, tal igual, la vas a encontrar en la misma obra. No hay problema en ese sentido. Entonces, deciros eso, que todo lo que es el tema de los mitos vascos está documentado. Es que yo cuando me entusiasmé con lo que leía por ahí, me tuve que ir al origen y hablar de los mitos vascos. Hay que hablar de José Miguel Barán, que es un jesuita, un sacerdote, no sé si era jesuita, creo que sí era jesuita, posiblemente, o sea, no sé. Que se dedicó toda su vida a recorrer el País Vasco de un lado y otro de la frontera, recogiendo cada leyenda, pequeña leyenda, mito, el nombre que había de ahí. Bueno, las leyendas son la misma derivada a través de años de la historia, que de un pueblo a otro te va variando una viejita, con un matiz especial y cosas de eso, pero realmente entre una cosa y otra hizo una labor etnográfica y bueno, que reconoció que tuvo que irse al exilio cuando la guerra, que ya había escrito en Euskal Folklore, que era la revista que creó, y después ya Ruiz Jiménez se lo volvió a traer ya aquí a España, porque tenía un puestazo también en Europa y en cosas de esas, y aquí fue de la Real Academia Española y todo así, o sea, un tío que se le ocurrió enormemente y que realmente es el padre de la cultura vasca, porque el problema de la cultura vasca es que tiene muy poco escrito. Normalmente hasta, no sé si el siglo XII o XIV, no hay una primera traducción a algo escrito en euskera. Pero no solo eso, es que además eran... Pues, todo se transmitía oralmente. Se transmitía oralmente, pero es que además, pues tú imagínate que uno vive en una baserria, ¿no? En un caserío. Y ahora, pues el siguiente caserío estaba pues a X kilómetros. Y el siguiente a X kilómetros. Y llegaba un punto en que de un caserío a 4 caseríos más para allá, pues ya hablaban distinto. Es decir, el euskera no era el mismo. Tuvieron que llegar al acuerdo del Batúa. Yo me acuerdo, quiero recordar que en El hijo del acordeonista, Bernard Rochaga dice que hay 3 palabras para mariposa. Yo me acuerdo que chimeleta era una, pero luego que hay otras 2 palabras para mariposa que no tienen nada que ver, no se parecen en nada, ¿no? Entonces se llega a un acuerdo con el Batúa, entonces es una tradición oral que encima los mitos, obviamente, por el distanciamiento, pues van evolucionando dependiendo del sitio, pues, y de las influencias que han tenido, pues van variando, pero es que luego encima la propia lengua pues ha tenido que, por un lado, que llegar a un acuerdo
Y por otro lado, para muchas palabras, que es lo que pasa en el castellano, que es lo que pasa con el euskera moderno, que muchas palabras que no tienen creación y no se sabe la raíz del euskera, tienen que coger la raíz castellana. Es decir, que si tú dices frigorífico, pues dices frigorífico, le pones una A al final, porque no había frigorífico cuando se creó el euskera, y no puedes crear la palabra frigorífico si no tienes la raíz de la lengua, ¿no? Pues, entonces, claro. Yo, por recuperar, porque si no nos comemos todo el tiempo, no, decirte que buscara Variando Arán, me fui a buscar y hasta que conseguí su diccionario mitológico, diccionario ilustrado de los mitos vascos, pero que es un tocho, que ha sido en una edición de 1972 con letras doradas, tapa de cuero y todo así, que fue un encanto. Y allí, evidentemente, donde está la base de todo lo que está recogido de eso. Después también leí a Andrés Ortiz, ¿no? Catedrático de hermenéutica, que es más entretenido la lectura de aquí, pero bueno, que documentado hay. Y después quise verlo y además... Me encantó encontrarme una frase que además ya tenía muy presente eso, que es todo lo que tiene nombre existe. Yo la conocía como todo lo que tiene nombre es, que bueno, lo mismo porque Isena du Angustia o Menda, ¿no? Es una frase, eso es muy de allí, eso de todo lo que tiene nombre existe, ¿no? Entonces, y los nombres tienen fuerza, ¿no? Si tienes el nombre y tienes, pues en el caso de, por ejemplo, hay un momento en el que la Sorguiña que va con Amets, la Sorguiña que va en un momento dado de la aventura con Norax, se sabe qué hace con los nombres de unos bandidos que les asalta y coge algo de su sangre, ¿no? Y entonces a partir de ahí les dice yo, tengo vuestro nombre, tengo vuestra sangre, ¿no? Así que vais a hacer esto, porque si no lo hacéis, no me queréis ver enfadada. No, porque es como le mandaba el Suge. El Suge es una serpiente alada, es un dragón, o sea, es el dragón maligno que hay, pero realmente la serpiente, que es el marido de Mari, es Sugar, Mahu, también, dependiendo de cómo sea, y además es curioso porque dicen que cuando hay nubes en el Monte Apoto es que allí está Mari en ese momento, que está llegando. Y que cuando hacen el amor es cuando se producen los truenos en la noche, ¿no? Que es la cosa. No, hay cosas muy leyendas como muy básicas, muy simples, pero hermosas todas ellas, ¿no? La de la Egusquilores es una así. Después, otro tema que hay que hablar sin remedio en el País Vasco es que, como Mari es la diosa, la representante de la diosa es la mujer y la mujer es la que lleva la voz cantante allí, es la que toma las decisiones, es un matriarcado, absolutamente. Pero yo es que me acuerdo porque eso sigue. Porque eso es así. Yo, Angeru es Angeru Rodríguez, que me prologa el libro, me contaba una anécdota en que él decía que de pequeñito su abuela le contaba que cuando el marido iba a vender una vaca, pues se iba con el comprador y se pasaban toda la mañana discutiendo, regateando, hasta que al final llegaban a un acuerdo en un precio que era el mismo que las dos mujeres el día anterior habían pactado. Con lo cual, ahí se dice todo el tema. No, sí. Allí la figura de la mujer, o sea, la mujer siempre ha tenido mucha influencia y mucho poder, sobre todo en la casa. De hecho, está la figura de la Checo André. Y bueno, eso bueno, yo hace mucho tiempo no estoy así, pero vamos, eso ha sido así todo el tiempo que estuve así y seguro que va a seguir siendo así durante mucho tiempo, porque es una cosa muy... Las cosas cambian, pero vamos. Pero es un pueblo, yo tal como lo tengo concebido, como lo he vivido, es un pueblo muy amante muy orgulloso de lo suyo y muy amante de sus tradiciones. Y es muy así. La aventura de la Dama de la Montaña es la historia también entre Norax y Amets, porque hemos dicho que es por Duil un poco el que te lleva, aparte del descubrimiento de los mitos vascos y tal, el que te lleva a escribir la novela, pero luego realmente tiene más peso en la historia Amets, que es una vasca que encuentra allí con Norax. Empieza a hablar de ello. Además, fíjate que Amets significa sueño, ensueño. Claro. Que también es un juego pero me encantó encontrar esa palabra en vasco. Yo no tenía ni puñetera idea y hay un montón de palabras que además me encantan porque tienen su significado
Y... O sea, yo no soy objetivo, pero a mí el Euskera es que me gusta, me parece yo era vascoparlante, pero pasa que ya de no practicarlo lo olvidé. Todavía recuerdo palabras y... Hay nombres como Ochoa, que claro, es yo vi Ochoa lobo. y Ochoa y dices, esto es lobo, claro. Pero a veces es curioso porque yo a veces veo la palabra y entonces recuerdo. Pero no te digo, ¿cómo se dice lobo en euskera? No me acuerdo, ¿no? Pero yo veo Ochoa y digo, Ochoa es lobo. Y lo dices tú en la novela, es lobo, es lobo. Sí, porque prácticamente casi todos los nombres tienen su significado que va con la personalidad de que va, ¿no? Y Amés, pues, oye, no sé, para mí fue un flechazo también en ese momento. Y me resultó pues muy cercana y muy intenso, ¿no? La relación que porque al final, además, porque al final es que tiene mucho peso, tiene mucha influencia en lo que es la historia y el desarrollo de la historia. Y es que la historia, si al final Norax, hasta el final, o sea, hasta el momento final, incluso si no está. Sí, pero interviene el Adur. Sí, interviene el Adur, que es el destino. El Adur es una fuerza mágica que genera el destino o la suerte de eso. Y además es que los Asti y las Sorginas. Las Sorgiñas. Bueno, a ti te dijeron Sorginas. Sí, me dijo eso de la chica esta allí. Pues yo iba muy chulito allí, la Sorgiña, y dice, no te lo voy a mencionar, pero yo recuerdo que era Sorgiña. Yo lo que recuerdo yo. No, yo sé que en plural sí. Termina en K. Sorgiña. Sí. Si es las brujas, Sorgiña. Y si es bruja, Sorguiña. Pero es guiña. Bueno, pues a mí me corrigió la mujer. Además, el bar es que se llamaba Sorgiña. Yo ya no. Yo lo mismo. El vasco, ya no sé cómo decirle, ni soy un entendido ni nada de eso, aunque me apasione. Pero bueno, pues digamos que pueden modelar el Adur un poco a cuestión. Y bueno, Nora es un poco descreído, porque dice que, sí, no cree en eso, pero... que él tiene su propia libertad. No Norax, hay que decir que Norax es un personaje que tiene una sensibilidad, aunque no cree en los dioses, eso tiene una sensibilidad para percibir lo sobrenatural. Eso le viene de la luna de la primera historia. De la primera historia. Y lo genera. Y yo, claro. Entonces, eso es una cosa que yo no sé, me imagino que me inspiraría porque me recuerda enormemente a lo de Soldado de la Niebla y Soldado de Arete, que es un personaje de Jim Wolf, que es un personaje que no recuerda lo que pasa el día anterior, pero tiene la capacidad de ver a los dioses. Por eso yo también, además, es que sitúo las historias de Norax en una época incierta, cuando los dioses todavía caminaban por la tierra con los mortales, ¿no? Y eso es una de las cosas que pues estamos prácticamente en el tiempo. Vuelvo a deciros, si tenéis alguna pregunta, dejadla en el canal de Croncast, que ahora nos la hacen llegar los compañeros. ¿Alguna cosita más que quieras comentarnos? Que no quieras que se quede en el aire de... No, es que necesariamente de los pequeños... están los gorrichiquis, que son los rojillos. Y las lamias. La lamia tendrías que citarla. La lamia es que medio ha salido. Bueno, sí, pero no has dicho, por ejemplo, que la lamia, por ejemplo, utilizaba los gorrichiquis. Los gorrichiquis son los rojillos, que son unos duendes rojos, pero que son chiquititos, pero que tienen mucha fuerza y tal, y son... También, sí, pero encima los míos son los más gamberros que ha podido parir Mari, porque... También porque tu lamia les manda una cosa... Sí, es que es un poco... Claro, va una cosa enlaza con la otra, ¿no? Normalmente no son tan digamos que tan gamberros, ¿no? Pero... No, al revés, son gente... A mí me recuerda el cuento este de Andersen del zapatero remendón, que los duendes le hacen por la noche los zapatos, ¿no? Estos son unos duendes por el estilo, aunque siempre van de rojo. Bueno, hay distintas variaciones, me imagino que Pracalgorri, Chimilgorri, Gorri es rojo, como hemos dicho antes. Pues los gorrichiquis pues, son esos, que son muy inquietos y cuando no están haciendo algo, pues se ponen muy nerviosos y la arman muchas veces. Pero son personajitos muy simpáticos, aquí un poquito más bestias. Pero bueno, habría tanto que citar claro, eso si nos ponemos mucho... con todo lo que hay, ya os decimos, es que la mitología es muy rica y de verdad que os recomiendo que leáis, porque aquí os vais a entrar de muchas cosas. Claro.
del mismo tema, ¿no? Otra pregunta que te voy a hacer. Dime. Después de Sueños de Reminiscencias 1 y Sueños de Reminiscencias 2, ¿qué va a venir? Sea o no de Norax. Porque algo tendrá que venir, digo yo. En algo estarás. Tengo que terminar la última parte de la historia de Heracles. Ah, vale. Eso tengo que terminarlo. Y el- Después tengo... Y el Berserker número 9 también. Eso ya es otra historia. Ya veremos cómo lo hacemos. Pero a ver, que yo en todo este tiempo he tenido muchas historias. Yo tengo que contar en algunos momentos, cuando termine eso y me quedará un montón de años, la historia de Gargor y Abyss, que es también de nuestra mitología. Y además, que es una de las posibilidades que están por ahí. Pero después tenía también... el ciclo de Sueños y Reminiscencias termina aquí, pero después vienen una serie de historias de la encrucijada, donde, bueno, es una taberna donde se cruzan los caminos del espacio y el tiempo. Ah, guay. Y entonces se sueñan también personajes diferentes y... O sea, ¿tú te imaginas que de aquí y ya hay algún que otro relato por ahí escrito. ¿Te imaginas que de aquí a, no sé, a 2 o 3 años de repente encuentran restos de Tarteso? Pues yo no sé, pero... ¿Qué supondría para ti? Para mí no lo sé, pero para Schulten saltaba de la tumba, ¿eh? Porque se pasó toda su vida buscándolo y no consiguió. Pensaba que iba a hacer lo mismo que Schulten, su compatriota, con Troya y aquí no lo consiguió. A mí me encantaría, pues, además que... Porque una cosa que dices, que no me acuerdo si la decías al final de la dama, en el epílogo de la Dama de la Montaña, es que obviamente salta los mitos vascos y te encantan mitos vascos, pero te queda esa cosita de, no sé si envidia o eso de que no tengamos, por ejemplo, en Andalucía esa raíz tan arcaica. No, yo ya no es Andalucía, yo me conformaba con Mediterráneo, el tema ibérico, lo que fuera así, me encantaba, pero es que además hay una mitología real tartesa metida dentro de los mitos griegos. Lo que pasa es que como no tenemos nada que se nos haya legado de los tartesos, hay que sacarlo de los... Porque es que la escritura tartesia no se ha descubierto, existe, pero no se ha descubierto, no hay una piedra roseta que nos diga cómo interpretarla. Y hay muy poquito, desde luego. Igual todo lo que podría haber desapareció con un cataclismo al estilo de la Atlántida o alguna cosa así que no se sabe. Pero hay un montón de autores españoles que lo han estudiado y fuera que se decía que una civilización como la que existía, hombre, lo que se conoce es la parte de 600 años antes de Cristo, de Argantonio, que sí está recogido también por las crónicas de griega ahora no me acuerdo quién era el autor que lo decía, que lo cita en medio de las guerras persas, pues, en Feocia, le dio dinero para construir los muros, para defenderse con ellos, ¿no? A unos griegos que llegaron aquí a Tarteso. Eso está documentado, eso tiene su propiedad, pero anteriormente no sabemos nada. Y sin embargo existía, porque ahí se comenta que los turdetanos, que eran los más sabios de los íberos, pues tenían leyes escritas de hace 6.000 años antes. O sea, que bueno, que hay un tema que no se ha descubierto. Y a mí, pues, me encantaría, pero nada más de la propia mitología griega que nos ha llegado, que después se ha descubierto que muchos son reflejos de cosas que ocurrieron en verdad. Ahí se entresaca temas de la mitología de Gerión. Gerión, por ejemplo, es un personaje que no tiene nada que ver con los griegos, con lo cual tiene un nacimiento autóctono, con alguna, han podido ver alguna incidencia orientalizante porque eran 3 y la Trinidad de otro de la parte más oriental pues ha surgido, pero hay un radical que María Victoria Díaz Ois, que es catedrática de la UNED de Historia Antigua, hizo una ponencia hace ya un montón de años que decía que, bueno, basado en una serie de cosas, el radical GR solo se da en
en tema de Tartesos, no se ve en otro lado. Está en Gerión, está en Argantonio, está en... Hay 2 o 3 nombres que lo repiten y eso no está. Y una de las cosas que proponía esta mujer, María Victoria Díaz Hoy, que la primera reina de Tartesos era Medusa. Medusa. De hecho, Gerión era... Medusa, si os acordáis, cuando Perseo la decapita, era una sacerdotisa de la triple luna, del matriarcado, que había eso, y va a por ella. Cuando muere, de su cuerpo nace Crisaor, el caballero de la Falcata de Oro, y Pegaso. Crisaor es con Calíroe, es el padre de Gerión. Hércules, que es el nieto de Perseo, lo mandan a robar los bueyes, y en la mitología mata a Gerión, que es el nieto de Medusa, con lo cual sigue estando toda esa lucha que digo del matriarcado y los dioses varones que viene de toda la historia y que nos ha llegado hasta nuestros días. Una cosa que no quiero que se me pase, y esto valga primero para todos los que estéis viendo esto que seáis de Málaga, y luego también para todos los que seáis autores de literatura de género, entendiendo por literatura de género, ciencia ficción, terror y fantasía. Manuel lleva un club de lectura de literatura fantástica aquí en Málaga. Este próximo viernes, de hecho, va a hacerse sobre La Dama de la Montaña, no porque lo haya propuesto él, sino porque el resto de los integrantes han insistido en hacerlo, algunos más que otros, entre ellos el director el impulsor de los irregulares de Malaca y futuro impulsor de las primeras jornadas jormesianas. Entonces este viernes va a haber a las 8 en un local que se llama La Marítima, en buen ambiente, mientras se toma algo y eso, se hará un club de lectura sobre La Dama de la Montaña. Pero luego aparte, pues, para que lo sepáis, los autores de fuera que paséis por Málaga o los autores malagueños, que bueno, que sepáis que hay un club de lectura de literatura fantástica que dirige Manuel. Manuel tiene una página que es www.berserk, o sea, que es berserk.com es. También si queréis saber más de Norax, tiene también www.norax.es. Ahí nos hablan cosas de las historias y de las obras suyas. Y que cualquier cosa que queráis preguntarle sobre lo que hemos hablado, sobre cualquier tema de mitos griegos o cualquier cosa fantástica, eso, no dudéis en escribirle o contactar con él, porque como podéis ver es una persona muy, muy asequible y él está encantado siempre de colaborar y de fomentar lo que es la literatura género, particularmente la fantasía. Yo creo que... No, digo, ya que has citado lo de la convocatoria del club de lectura, también te diré, y como has citado también a los irregulares, que a la semana siguiente, el viernes siguiente, tenemos tenida de los irregulares de Málaga. Aquí en Málaga no estamos quietos, como podéis comprobar. Iba a decir algo más y... bueno, sí, eso, yo creo que es hora de preguntas. No sé si hay alguna pregunta en redes sociales, pero aquí también tenemos algo de público, por si alguien quiere hacernos alguna pregunta. Hombre, hay varias. El hecho de cómo catalogarías tu propia obra, ¿no? ¿Tú la consideras fantástica o la entroncas directamente con la tradición griega, cuando el elemento fantástico no existía? Es decir, si la gente estaba acostumbrada a vivir con dioses, no lo verás nunca, ¿no? Pero sin embargo, cualquier cosa que ellos no pudieran entender porque su ciencia era muy básica, lo encajaban con una obra de un dios. Entonces, la fantasía no nace hasta el siglo XIX. Todo lo demás era una concepción tan científica como otra, ¿no? La mitología. Hombre, la mayor parte de lo que he escrito hasta ahora lo podemos considerar, pues, más que fantasía, mitológico, de concepto mitológico, pero no mitología griega, porque esto de los mitos vascos no tiene nada que ver con ello. Ya es diferente, es así. Pero sí, siempre me ha encantado la mitología, porque dice mucho de lo que la historia no cuenta. Hay una historia oculta dentro de lo que es la mitología que a mí me encanta desentrañar y es lo que he intentado hacer. Es que la fantasía de Manuel está ambientada en nuestra historia.
no está ambientada pues en Terramar o está ambientada en otro mundo, ¿no? Él coge la historia y a partir de la historia y coge los mitos, los hace reales, porque durante mucho tiempo se creía que era así, que los que existían tal y cual, y juega con ellos. Entonces, pero es que tiene una parte de verdad. De hecho, sí, claro. Ebemero lo decía, que la memetización del mito es transformar todo lo que había eso en hechos reales y personas reales. Y todos los monstruitos que salían pues tenían sus reflejos. O los héroes eran personajes que eran reales y demás, ¿no? Un profesor mío en historia decía que el mito era, digamos, los mitos se crean para dar explicación a lo que no se puede controlar. No puedo controlar esto, lo que me da miedo tal y cual no lo puedo controlar. Y el rito es la forma de intentar controlarlo, ¿no? Entonces, claro, pues soy un indio norteamericano, quiero que llueva, pues hago el avance de la lluvia, ¿no? O lo que sea, ¿no? Pues eso, los mitos al final no dejan de ser eso. Y por eso hay tantos mitos en distintas culturas que se parecen aunque no hayan tenido contacto, porque los miedos al final que tenemos y los problemas que nos encontramos son lo mismo. Son respuestas para los miedos. Claro. Que se generan. ¿Más preguntas? ¿Y alguna vez te atreverás a explicar el ocaso? Porque se habla mucho siempre, se escribe mucho sobre lo que está efervescente, pero cómo se destruye, ¿no? Ese enfrentamiento que lo habéis apuntado un par de veces en la conversación, cómo un matriarcado se enfrenta con el patriarcado y al final acaba derrotado. Pues bueno, eso quizás la única vez que se ha llevado al cine lo hizo el español, Agapia, ¿no? La caída de Alejandría, cuando estaba la chica, Hipatia. Sí, la escena de cómo se acaba con ese tipo de cultura. Y una situación así donde explique por qué eso se ha tendido a tapar. Yo creo que no es necesario, entre otras cosas, por un tema, porque si es un enfrentamiento violento como fue, ahí los hombres llevamos la de ganar. No porque seamos más fuertes, sino porque somos más salvajes. Y la mujer siempre ha sido más inteligente o más aceptada. Por fuerza no tenía más remedio. Menos mal que estamos cambiando un poquito la cosa y igualando el tema, pero yo creo que es un destino que estaba escrito. Cuando te entran los dioses salvajes, los dioses indoeuropeos, si es que te acabo, lo hemos dicho antes, que son salvajes y lo hacen a la fuerza. Entonces, entre alguien que ama las letras y la escultura y otro que ama la guerra, claro, es evidente quién va a ganar al final. Es que si, por ejemplo, cogemos una religión como los mitos vascos, esto, hemos hablado de las lamias, son todas criaturas benéficas, es todo como muy... no es una mitología violenta, eso. De hecho, son muy naturalista, muy de la vida, no es... En otras mitologías, hombre, hay criaturas oscuras, obviamente tienen que estar las criaturas oscuras, porque son los miedos. Está el gahueco, tal, pero la mayoría... por lo menos lo que yo conozco y lo que yo recuerdo, en el caso del mito matriarcado, el matriarcado que es los mitos vascos, es más suave, pero es mucho más, no, y después que es que, digamos, la fuerza del vencedor, que en este caso es así, demoniza al otro. Es lo que has comentado antes del tema del aquelarre, que el aquelarre viene de el aquerbel, que es el macho cabrío negro, aquer es macho cabrío, larre es el prado donde las orginas se reunían con un macho cabrío que era representante de Mari. Claro. Pero, a ver, que también tenía su carácter la doña Mari, sí, hombre, claro, pero su lado... pero que se reunían y no era para hacer ningún mal y tal. Y después el cristianismo lo transformó en la palabra aquelarre, que viene de ahí, y las brujas con el demonio de los cuernos, que es lo que estaban haciendo. Claro, o sea, no soportan que una mujer sea independiente y que... eso es lo principal, estaban en contra. Las sacerdotisas, las brujas, al final lo que tienen es eso, es que tienen poder, tienen influencia y son independientes. Entonces no se pliegan ante otros poderes. Y claro, ¿cuál es la forma que tienen? Pues satanizándolo o acabando con ella. Si inquisitorialmente o, bueno, como fuera. La historia está llena de eso, de esas historias. ¿Más preguntas? ¿Más cosas? Bueno, pues si eso es todo, terminamos
recordándoos que la semana que viene, el jueves 30, tendremos en Luces también a través de Chromecast y con aforo limitado para algunas personas una nueva presentación, en este caso de la hipótesis de Kais Ortega, publicado por el Transbordador. Y darte las gracias, Manuel, por lo que has escrito y por este rato de charla. Yo daros las gracias por la oportunidad, Librería Luces que lo tiene, a ti que es un lujo, sobre todo habiendo mamado todas las historias que yo estoy contando y que me parece una maravilla, y darle gracias a todos los que les he dicho que no vengan, por favor, por seguridad, aquí a la sala, y que espero que estén viendo por streaming. Entonces, gracias a todos. Nada, esperamos que hayáis disfrutado y nos vemos pronto en otra sesión. Un saludo.